Este es el nuevo Hogen V3 Ultra. Espera, ¿otro gimbal? Sí, pero es una auténtica máquina que no solo te permite capturar vídeos muy bien, sino que además te sigue, te traquea, te permite grabarte solo y todo, como veis, en un tamaño ultra compacto y a buen precio. Y es que esta marca Hogen lleva varios años integrando la tecnología de la inteligencia artificial dentro de sus gimbals, con lo que ha ido evolucionando hasta conseguir modelos ultra compactos y muy potentes, como ya te he ido contando en mis vídeos por aquí arriba a la derecha. Pero con este V3 Ultra han subido el listón. ¿Y por qué? Porque tenemos seguimiento 360 infinito, control remoto táctil con previsualización en tiempo real, un sistema de tracking para personas, vehículos, objetos o mascotas, y es compatible con cualquier tipo de smartphone y, lo mejor, con cualquier aplicación de cámara. Y es que esta última función es la clave para mí de este gimbal, porque puedes usar cualquier smartphone, uno que tenga una cámara más básica, por ejemplo de Android, para grabar vídeo y hacer tracking gracias al sensor magnético que lleva acoplado en la pinza y que te viene incluido, y únicamente al hacer una pulsación en el gatillo comenzará a hacer el tracking automáticamente. Si cambiamos a iPhone, lo mismo exactamente, puedes hacer tracking de personas, objetos, vehículos o mascotas, y aquí vas a poder utilizar la potente cámara de iPhone para vídeo y además de contar con más funciones incluso que el Insta360 Flow 2 Pro, del que por cierto os dejo la review por aquí arriba. Por lo que se convierte en la herramienta perfecta para creadores de contenido que se graban la mayor parte del tiempo solo, como es mi caso. Y por supuesto, hacer uso del control remoto táctil desmontable. Porque no te hablo de un simple mandito para iniciar o detener la grabación como puede ser el del Hogen iSteady V3. Del que, por cierto, te dejo el vídeo por aquí arriba. Este nos incorpora, como podéis ver, una pantalla a todo color de 1,22 pulgadas que además es táctil, una pasada, muy similar al del potente gimbal Hogen iSteady M7, que te permite ver en tiempo real lo que está viendo el sensor o el gimbal gracias al modo AI Live Feed, al que podemos acceder simplemente con deslizar una vez hacia la derecha en la pantalla, y aquí lo tenemos. ¿Y por qué es tan potente, David? Pues imagina estar, yo que sé, a una distancia de unos 10 metros aproximadamente de donde tienes el gimbal, grabándote en un paisaje, en un concierto o en una ruta que estés realizando con tus amigos, y poder encuadrarte y ajustar el plano simplemente con este mini mando, mini control remoto, con joystick incluido, botón para poder capturar y botón para cambio de modo. Además, también vamos a poder rotar el gimbal y con una doble pulsación en la pantalla activar o desactivar el tracking. Es como llevar un pequeño monitor de cámara en la mano, aunque los menús únicamente están en inglés y quizás sea algo pequeño para manos algo grandes. Y con las manos también vas a poder hacer uso de una de las mejoras que ha incorporado este V3 Ultra, el control por gesto. Ahora nos va a reconocer más comandos que la generación anterior, el V3. Por ejemplo, vas a poder iniciar el seguimiento del tracking haciendo simplemente el símbolo de OK. También vas a poder pararlo haciendo o enseñando la palma, vas a poder iniciar una grabación o detenerla, o también hacer una fotografía utilizando el gesto de surfista, como yo le llamo, y lo hace sin depender de la conexión Wi-Fi o de la aplicación, gracias a que el sensor y la IA están integrados en el propio módulo de seguimiento, que funciona realmente bien y que me parece que detecta súper rápido los gestos. La verdad es que me gusta mucho esa buena respuesta que tiene este sensor cuando haces cualquier tipo de gesto en todo tipo de situaciones. Y tengo que decirte que aunque el control remoto funciona muy bien y tengo más funciones, me ha gustado mucho cómo responde este sensor. Porque si hacemos uso del seguimiento infinito 360 grados, la verdad es que se nos abren muchas posibilidades. Vamos a poder seguir a un sujeto que va rodeando simplemente la cámara, y tranquilos porque el gimbal no va a perder la referencia. Aquí se nota mucho la evolución que ha tenido Hogen con su inteligencia artificial durante todos los años que llevan trabajándola. Y para mí, sin lugar a duda, lo mejor de todo es no tener que depender de la aplicación de la marca. Puedo utilizar cualquier aplicación de cámara, por ejemplo, la de mi iPhone. Y por cierto, si buscas ofertas en este gimbal, en cámaras o accesorios, tienes que unirte ahora a mi canal de Telegram y de WhatsApp, donde publico ofertas a diario. Los enlaces en la descripción del vídeo. Porque si eres creador de contenido como yo, tienes que conocer algunos detallitos más. Estamos hablando de un gimbal que, como veis, es ultra
compacto, un diseño que se recoge y se plega bastante y que cuenta en este modelo con la pinza integrada, algo que por ejemplo modelos de la competencia como el DJI Osmo Mobile 7 o el Insta360 Flow 2 Pro no incluye. La pinza se queda anclada en tu smartphone. Aquí lo tenemos todo bien recogido. Además, con un acabado bastante sólido, me gustan más los materiales que en el modelo anterior y con un peso que alcanza los 428 gramos y que nos va a permitir cargar con smartphones de hasta 400 gramos de peso, nada mal, mejorando en 100 gramos el modelo anterior y con anchuras de smartphone que van a ir desde los 58 hasta los 98 milímetros. ¿Y qué significa esto? Pues que vamos a tener una mayor compatibilidad con diferentes modelos de smartphone sin que el gimbal vea afectado su funcionamiento. Porque espera, dentro de este cuerpo también se encuentran varias funciones adicionales. Por ejemplo, vamos a tener un anclaje de trípode en la parte inferior, además de este trípode plegable que quizás no sea el más resistente y duro, pero me gusta bastante y queda totalmente escondido una vez lo plegamos. Además también tenemos integrado el palo selfie extensible, algo más corto quizás que el del modelo Insta360 Flow 2 Pro, con una longitud de 74 milímetros y con este sensor y además luz LED integrado, que incluye un sensor de 2 megapíxeles para el tracking y donde también contamos con una luz LED de 110 lúmenes que podemos ajustar en intensidad desde la propia rueda del gimbal y elegir entre las 3 tonalidades disponibles o controlarla a distancia desde el propio mando táctil. ¿Qué te parece? Para comenzar a utilizarlo, lo primero que hago es cargar la batería al 100%. Lo enchufo el cable USB-C incluido al puerto lateral y a un transformador. Y nos va a mostrar esta animación tanto con la batería del gimbal como con la del control remoto. Una batería que nos ofrece una autonomía bastante competitiva, hasta 9 horas de uso real, con carga completa en 2,5 horas a través de ese puerto, aunque quizás he hecho en falta otro puerto USB-C, por ejemplo, para cargar mi smartphone cuando no estoy utilizando el gimbal y se me va agotando la batería. Una vez cargados, simplemente podemos desplegar las patas del trípode y vamos a desplegar el brazo completo. Cogiendo nuestro smartphone y cogiendo tanto la pinza como el smartphone, vamos a dejar el sensor magnético a la izquierda y la cámara del smartphone siempre tiene que estar en la parte superior. Ahora voy a mantener pulsado el botón de encendido durante 3 segundos y automáticamente el gimbal se nivela y se coloca en posición vertical. A través de la aplicación de Hawkenjoy vamos a poder conectar a nuestro smartphone por primera vez el gimbal vía Bluetooth, aunque el resto de ocasiones no te va a hacer falta ya que ambos se van a conectar automáticamente, muy cómodo. Si queremos grabar en posición vertical, simplemente podemos pulsar en la pantalla del control remoto táctil y justo debajo tenemos los modos habituales de uso con un gimbal, como son Pan Follow, Pan Tilt Follow, All Follow y el Lock o posición fija. Por cierto, si te está gustando este análisis y quieres ver más como este, suscríbete ahora mismo al canal porque vienen muchos vídeos muy potentes. Y es que el Hogen E-Steady V3 Ultra es a día de hoy uno de los gimbals más compactos, más completos y versátiles que puedes comprar si grabas con tu smartphone. No solo porque estabiliza a un nivel brutal, sino porque ha eliminado la necesidad de tener a otra persona grabándote continuamente gracias a una inteligencia artificial súper potente y al control remoto táctil con visualización en tiempo real, con lo que puedes grabarte tú solo desde cualquier ángulo y no fallar en la toma. Si lo que buscas es algo que ocupe poco espacio, pero que te sirva tanto de viaje como para grabar contenido en casa, el V3 Ultra es prácticamente un todo en uno. Y te voy a dejar los enlaces justo debajo en la descripción del vídeo para que le eches un vistazo por si quieres comprarlo. ¿Es perfecto? No. Obviamente la autonomía podía estirarse un poco más y llegar hasta la del Insta360 Flow 2 Pro para sesiones más largas y el joystick del mando, aunque funcional, me parece bastante pequeño, sobre todo si tienes las manos grandes como puede ser mi caso. Al igual que el control remoto que en manos más grandes se puede quedar algo pequeño y puede que se te resbale de las manos. Pero en todo lo demás me parece un salto brutal y sobre todo un antes y un después en la gama ultra compacta de estabilizadores. Porque ahora os voy a dejar con un par de vídeos de estos gimbals muy potentes. No olvidéis suscribiros y nos vamos a ver en el siguiente vídeo. Un saludo.